¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Gracias por escoger escucharme, acompañarme durante este estudio. Vamos a continuar con la segunda sesión de Justicia para Todos. En esta semana vamos a estar platicando del aborto. El aborto es un tema muy controversial, es un tema muy tremendo. De hecho, en estos tiempos se ha convertido incluso en un tema político y es un tema que abordamos comúnmente durante de las prédicas o durante otras pláticas que tenemos. Sin embargo, no hablamos extensamente al respecto del aborto. El día de hoy vamos a estar platicando de una manera más profunda con respecto al aborto, cuál es la posición bíblica, cuál es nuestra posición como ya sea ministros de la palabra de Dios o simple y sencillamente como siervos de Dios, como hijos de Dios y como gente que fuimos mandados por el Señor Jesucristo para llevar su luz a todas las naciones. Dentro de nuestra serie de Justicia para Todos, platicamos la semana pasada de lo que es el racismo, hablamos del racismo y la discriminación y cómo son pecado, cómo el hecho de tratar a una persona de una manera diferente por su tono de piel, por la manera en cómo habla, por si tiene algún acento, por el país de donde viene, incluso dentro del mismo país, de la cultura, la posición socioeconómica, la posición cultural, la posición bueno, está englobado en sociocultural de todos modos. Iba a decir la posición social, pero ya está englobado ahí. ¿Cómo una persona puede ser discriminada por cualquier situación, por cualquier comentario o por cualquier condición externa, como la cuestión física? Platicábamos del color de piel. Hablamos también de que la gracia de Dios es inclusiva, que dice la palabra de Dios que todos aquellos que clamen al nombre del Señor son hechos hijos de Dios. La palabra no habla específicamente de una persona de un país o de un lugar en específico, porque si la palabra de Dios se refiriera a un país o a un lugar geográfico en especial, es muy probable que usted y yo hubiéramos sido excluidos automáticamente. No es universal. La gracia de Dios no es necesariamente universal. Tenemos la opción de tomar la gracia de Dios, tenemos la opción de aplicarla a nuestras vidas y tenemos la opción de vivir por la gracia de Dios, pero podemos optar por no hacerlo. Podemos optar por no tomar la gracia de Dios y como mucha gente allá afuera podemos optar por simple y sencillamente quejarnos de todo lo que pasa alrededor y de no tomar la gracia de Dios, que es un combustible impresionante para nuestras vidas. Platicamos sobre tener bondad, ser bondadosos y tener compasión hacia otras personas. El simple hecho de que las otras personas estén pasando por una situación diferente o hayan nacido en otro país o en otro lugar o sean distintos físicamente a nosotros, o en muchas ocasiones, gente que tiene alguna deficiencia, tiene alguna capacidad diferente, tiene alguna discapacidad también. Todo este tipo de cosas puede llevarnos a no ser bondadosos con la gente o a exiliarlos, ¿no? A simplemente a tratarlos mal, a hacerlos menos. Platicaba la semana pasada sobre personas que hablan mal o se refieren de una manera déspota o de una manera desagradable o reprobatoria con respecto a personas que vienen de etnias o de lugares simple y sencillamente donde, pues ahora sí que tribus prehispánicas o tribus distintas a la civilización que fue en su momento construida por los españoles o por otras razas en general, no necesariamente por los españoles en México, pero como ocurrió, ¿no? Que hay todavía algunas tribus y hay pueblos indígenas en México y como algunas personas que viven en ciudad, que vienen de una sociedad o de un círculo social diferente, cómo los tratan o cómo los menosprecian por el hecho de ser ellos de alguna tribu indígena. Y eso pasa aquí en los Estados Unidos, eso pasa en México, probablemente en otros países de Latinoamérica.
No me he dado a la tarea de investigar cómo está precisamente en ese aspecto, pero me da la impresión de que no es el único país o los únicos países que yo conozco donde he vivido, donde he podido captar ese tipo de cosas que pues realmente son los únicos países donde pasan ese tipo de cosas. Así que bueno, esa es una parte de discriminación. Tenemos que ser nosotros llenos de compasión. Debemos de tener bondad, debemos ser bondadosos, debemos ser amables, amistosos con la gente. La otra es, tenemos que ser obedientes a la regla de oro. La regla de oro dice, está en Mateo 7, la regla de oro nos dice que de la manera en como nosotros queramos ser tratados es como debemos tratar a otras personas. En pocas palabras, si usted quiere que la gente lo respete, si usted quiere que la gente lo trate con dignidad, empiece usted por tratar a la gente con dignidad. Empiece usted por tratar a la gente de una manera respetuosa. Si usted quiere que la gente no le raye su vehículo, no lo portazuelee, pues señor, empiece usted por no rayar o portazuelear los carros ajenos. Si usted no quiere que el vecino lo moleste con alta música ya tarde en la noche, madrugada, pues tenga usted la bondad también a lo mejor de no hacer algo que le moleste al vecino, ¿no? En muchas ocasiones nosotros simple y sencillamente recibimos pago de lo que hacemos a los demás. Y en otras ocasiones simplemente se nos es dada la oportunidad de probar nuestra paciencia y el fruto del Espíritu Santo para con la gente de afuera. Así que hay que continuar siendo personas honestas, decentes, gente que estamos ayudando a los demás y velando por el bien espiritual de los demás. Acuérdense que Jesús también dio el mandamiento más grande, que es primero amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y también nos dio el segundo en importancia, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y recuerde que dentro del Sermón del Monte, está en Mateo 5, en Mateo 7, todo el Sermón del Monte, básicamente Jesús nos está dando mandamientos que son reglas de conducta para una vida que agrada al Señor, una vida que exalta el nombre de Dios y una vida que está llevando la luz de Cristo a la gente allá afuera. Dentro de la serie, de hecho la semana que entra vamos a platicar sobre esto, vamos a hablar sobre pecados sexuales y cómo es bíblicamente pecado el explotar o causar opresión a otros seres humanos. Entonces vamos a platicar sobre la explotación, vamos a platicar sobre la opresión, vamos a platicar sobre el tráfico de personas, etcétera. Vamos a hablar sobre cómo los pecados sexuales son penetrantes al grado de meternos a una dificultad todavía más allá. O sea, no es un pecado externo, dice la Biblia que los pecados sexuales son los únicos pecados que son contra nuestro propio cuerpo, que son contra nuestra propia alma. Así que vamos a platicar sobre cómo son penetrantes en ese aspecto. El pecado sexual es una perversión. Vamos a platicar sobre el ejemplo del fuego, cómo el fuego es bueno, cómo el fuego, si lo tenemos en un lugar controlado, por ejemplo, vamos a hablar del asador, ¿no? Estamos asando carne, tenemos un fuego ahí hecho, controlado, perfecto para que la carne llegue a su punto exacto, es excelente. Cuando en tiempo de frío tenemos la chimenea encendida, el fuego es hermoso en la chimenea y nos da ese calor y da ese sentido de ¿cómo se llama? De acurrucarnos, ese sentido de apapacho incluso entre nosotros, pero cuando ese fuego es liberado en un bosque o en una selva, causa destrucción a nivel masivo y es absoluta y totalmente pervertido en cuanto a su propósito. Así mismo son los pecados sexuales, vamos a platicar de ello, y así también los pecados sexuales son destructivos y son una abominación para Dios. Pero vamos a meternos al tema del aborto. El aborto está comprendido en la palabra de Dios y tenemos que ser inteligentes en la manera como leemos la palabra de Dios. No recuerdo si en ocasiones anteriores les platiqué cómo debemos de hacerlo, pero he llegado a algunas discusiones interesantes con algunas otras personas respecto a la palabra de Dios y normalmente
terminamos en una discusión acalorada, a veces terminamos en una discusión que no está más que dando círculos sobre el mismo punto vez tras vez tras vez. Una de las cosas que son bien importantes cuando leemos la palabra de Dios es leer contexto y no aplicar solamente una parte que nos conviene de la Biblia, porque el aplicar la parte que nos conviene va a dejar afuera realmente el sentido de la enseñanza bíblica. Vamos a ver en Proverbios 31, 8 al 9. Nos dice la palabra de Dios: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Podemos aplicar el principio del versículo 8 precisamente a los bebés, a los niños que no han nacido todavía. Habla acerca de hablar a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Y bueno, qué mejor ejemplo que un bebé que no ha nacido. Un bebé que todavía está en el vientre de su mamá, un bebé que está creciendo, desarrollándose de acuerdo a la naturaleza divina que Dios puso en el ser humano. Y si se fija, la palabra de Dios no contempla el aborto por sí mismo expresamente, pero sí tiene enseñanzas respecto al aborto, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. En 1973 ocurrió una gran tragedia en los Estados Unidos, si usted está enterado, pero tenemos una cantidad impresionante de abortos que surgió a partir de ahí, que fue cuando empezaron a surgir centros de aborto legales en los Estados Unidos. Desde 1973 aproximadamente 62 millones de niños han sido abortados. Es importante que se tome unos segundos para pensar en esta cantidad que le acabo de dar. 62 millones de niños han sido abortados desde 1973 aproximadamente. La población, nada más para darle una perspectiva, la población del estado de Oklahoma es aproximadamente 4 millones de habitantes. Imagínese, la cantidad de abortos es aproximadamente 15 veces el número total de población del estado de Oklahoma. Es como si hubieran prácticamente desde 1973 a la fecha, como si hubieran aniquilado o exterminado 15 veces a la población total del estado de Oklahoma. Es un número absolutamente terrible. Y el ser humano, en general la sociedad, mucha gente ve esto como algo bueno, algo que el aborto es realmente una opción viable. E incluso hay grupos políticos que están impulsando al aborto como una opción viable para salir de un problema en el que alguien se metió, probablemente intencional, probablemente no intencional, pero alguien se metió en un embarazo que al final resultó ser no deseado y terminó en 62 millones de niños abortados en aproximadamente 47 años. Es terrible. Aproximadamente la mitad de los abortos fueron practicados a mujeres que están 100% bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos. Esto nos indica que la gente que fue más susceptible a practicar abortos o que se les practicaran abortos por decisión propia fue gente que está en un nivel socioeconómico bajo, gente que está dentro de pobreza y gente que no tenía la capacidad, vamos a pensarlo desde la perspectiva de ellos mismos, no tenían la capacidad para poder pagar todos los gastos inherentes a tener a un miembro más de la familia. Grupos de minorías tienen una mayor proporción de abortos asimismo. Vamos a ver que, por ejemplo, todo lo que es la comunidad negra o comunidad afroamericana en los Estados Unidos representa el 27% total de abortos que se han practicado en los Estados Unidos. Es otra cifra alarmante, y así como esta cifra en particular, hay otras también alarmantes de igual manera. Nuestra sociedad ha estado haciendo un trabajo terrible al no celebrar los embarazos y al hacer a la gente, bueno, en este caso, al no hacer a la gente responsable por sus actos. Fíjese, es impresionante, pero la gente hoy en día es más difícil que una persona se haga responsable por sus propias acciones.
Para la gente va resultando mucho más fácil encontrar a un nuevo culpable y poner a alguien más en el spot, mientras ellos se lavan las manos y caminan hacia fuera del spot con toda la tranquilidad del mundo. Y puede que se oiga hasta cierta manera un poco extraño y a lo mejor ustedes me van a decir en los comentarios después, oye, ¿cómo se supone que dices que la sociedad está cometiendo un error al no celebrar los embarazos? Quiere decir que entonces, incluyendo los embarazos no deseados entre jóvenes que no han pasado por el matrimonio, deben de ser celebrados. Yo no me refiero necesariamente a eso. A lo que me refiero va más enfocado a el embarazo no debería ser una cosa que satanizamos como la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, vemos a mucha gente, muchos de los jóvenes que están todavía dentro de estas nuevas generaciones, que uno les pregunta cuál es su plan de vida, cuál es su proyecto para cuando lleguen ellos a una edad casadera, y qué es lo que quieren hacer y cómo quieren formar una familia, etcétera. Y la respuesta de muchos de ellos es el matrimonio no sirve para nada, el matrimonio ya es obsoleto, el matrimonio es no es nada que tengamos que considerar hoy en día, lo cual es absolutamente erróneo. Y otros dicen que tener hijos es una carga y tener hijos es para gente pudiente y para gente con exceso de ingresos que pueden desperdiciarlos en un niño, y es terrible porque lo he escuchado de personas cercanas a mí, y es horrible el escuchar que alguien no quiere tener hijos porque lo consideran una carga y un peso que los va a limitar en cuanto al cumplimiento de sus sueños y a la realización de sus aventuras y de sus imaginaciones. Y mire, honestamente, la gente está moviéndose muchísimo más hacia ese extremo. Y yo no me refiero a celebrarlo de una manera de decir, por ejemplo, una persona cometió el error, se embarazó, no están casados los jóvenes, etcétera, y viene el niño en camino. No me estoy refiriendo a hacerles fiesta, porque es definitivamente un error, es parte o es el resultado de un pecado sexual, pero es importante que volvamos a inculcar en nuestra familia el valor del matrimonio primero, y el valor y la importancia de los embarazos naturales y la importancia como tal del cuidado del bebé mientras está en el vientre de la mamá. No estoy queriendo desanimar o sacar del interés público la idea de adopción, porque la idea de adopción es una de las maneras más hermosas en que podemos demostrar nosotros a una persona, a un niño en particular, el amor de Cristo, el tomarlo en nuestra familia, acogerlo, y aun cuando era un niño que estaba destituido y estaba completamente en abandono, nosotros le damos un nuevo hogar, le damos una esperanza, le damos una oportunidad, y le damos también un crecimiento, una educación, y le damos la entrada al conocimiento de la palabra de Dios, que es una de las cosas más importantes. Entonces, a mi punto de vista, tanto el embarazo natural como la adopción es algo muy importante que tenemos que inculcar en nuestra familia, a nuestros hijos, que vean que el tener hijos, que vean que el hacer crecer a la familia, que vean que el concepto de adopción es algo que nosotros tenemos que no verlo como una obligación de que tenemos que hacerlo, pero verlo como una oportunidad y un don de Dios para que tanto nosotros como esas pequeñas criaturas crezcan con el conocimiento de Dios y con el amor de Dios a través de los padres y de hermanos, si es que vamos a tener más hijos o tenemos ya hijos cuando adoptamos, etc. Vamos a ver 3 puntos rápidamente sobre esto. Vamos a ver, el aborto va en contra de la naturaleza de Dios. Absolutamente en contra de la naturaleza de Dios. La palabra de Dios hace muy claro que hay un valor puesto sobre cada persona iniciando al momento de la concepción. Todos nosotros tenemos un valor, todos nosotros tenemos un precio que fue pagado por Jesús en la cruz inicialmente, pero más allá todavía nosotros tenemos un valor especial para Dios. Dios no hace acepción de personas, significa Dios no tiene preferidos, ni Dios no hace menos a unos y más a otros. Esto significa que para Dios todos valemos igual y todos valemos una cantidad significante para Dios,
Y fue por eso que mandó a su Hijo, mandó a Jesús para que Él muriera por nosotros, para que Él se entregara por nosotros y que Él fuera el sacrificio máximo para que nosotros fuéramos libres, fuéramos restaurados, fuéramos completa y totalmente sanados. Dice Génesis 25, 21 al 22, es la historia de Jacob y Esaú. Y fíjese cómo lo relata la palabra de Dios. Es importante que veamos todos estos pequeños detalles en la Biblia, porque la Biblia hace menciones importantes en lugares que parecen insignificantes. Fíjese, Génesis 25, versos 21 y 22, habla sobre el embarazo de Rebeca con Jacob y Esaú y dice: Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Y fíjese, aclaro, y quiero hacer un énfasis especial aquí porque la palabra de Dios no dice los fetos, la palabra de Dios no dice los embriones, la palabra de Dios no dice no utiliza ningún otro término prenatal con respecto al producto en el vientre de Rebeca. La palabra de Dios está hablando de los niños. Los niños estaban luchando entre sí dentro del vientre de su madre. Nuevamente, quiero que realmente entre en su mente y en su corazón esto. La palabra de Dios no se refería a Jacob y a Esaú como los fetos, como los embriones, como nada de esto. Se refiere como los niños, y habla los niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Y fíjese, si usted es una de las personas que no le aburre pasar por los libros de la ley, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios está entregando a Moisés la ley en el monte Sinaí, justo después del pasaje de los 10 mandamientos, entra Éxodo 21, y en los versículos 22 al 25 está hablando Dios a Moisés, está entregándole esta porción de la ley. Y mire, qué sabio y qué impresionante es Dios, que contempló cada pequeño detalle, cada posible situación. Fíjese, dice: supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Está considerando, imagínese, está usted en el mercado, está usted en alguna plaza, en el mall, o está en algún centro comercial. Dos hombres empiezan a luchar y accidentalmente golpean a una mujer que está embarazada y ella da luz a término. Dice la palabra de Dios enseguida: si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. La palabra de Dios aquí está diciendo: aquel hombre que golpeó a la mujer y le causó ese parto prematuro va a tener que dar una compensación económica que el padre de ese bebé o el esposo de la mujer embarazada marque y que los jueces aprueben. Y viene más adelante en el versículo 23, y aquí viene la consideración más importante. Dice: pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Significa que si dentro de ese parto prematuro que ocasionó el golpe a la mujer llega a tener un aborto natural, llega a tener la pérdida del feto, la pérdida del niño en el vientre, y el niño nace muerto, entonces aquel hombre que golpeó a la mujer accidentalmente tendría que morir. Si el niño nace con lesiones, si el niño nace con algún miembro lastimado, amputado, malformado, o con algún problema por causa del accidente, entonces se le tiene que causar ese mismo daño al hombre que golpea a la mujer, adicionalmente a la compensación que debería pagar económicamente hablando. Con esto estamos viendo y estamos dándonos cuenta de que Dios toma muy seriamente la vida de un niño que está todavía en el vientre de su madre. Un niño que todavía no ha nacido es un niño que es altamente importante a los ojos de Dios. Fíjense lo que nos decía el salmista
En el Salmo 139, voy a leer los versículos 13 al 15, dice el salmista: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y más adelante en el libro de Jeremías dice en el capítulo 1 versos 4 y 5, dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios valora la vida humana. Dios valora a los niños. Desde antes incluso de que ellos nazcan, Dios ya está formándolos, está preparándolos, está escogiéndolos. Fíjese, la palabra de Dios habla ahí en el Salmo 139, precisamente ese versículo 13 que estábamos leyendo. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. ¿Se ha fijado usted la impresionante magnificencia con la que el ser humano está creado? Es increíble porque el ser humano fue creado de manera que todos los dedos tienen movilidad. Usted puede parpadear, usted puede hablar, usted puede caminar. ¿Y sabe qué? El cuerpo está compuesto de miles de músculos, pequeños, grandes, y cada parte de su cuerpo tiene una cantidad increíble de músculos. Incluso los párpados, que es algo tan simple, los párpados tienen mucha movilidad gracias a diferentes músculos. De igual manera, cuando usted sonríe, todos los músculos de su cara se mueven, que no son pocos. Cuando usted camina, cuando usted hace ejercicio, incluso si usted no hace ejercicio y se sienta en el sillón a ver la televisión, también está utilizando algunos de sus músculos. Dios creó todo el cuerpo humano de una manera impresionante. Si usted ha visto alguna vez el esquema de cómo está hecho un ojo humano, usted puede darse cuenta de lo impresionante que Dios hizo todo el cuerpo humano, con una perfección, con una increíble obra de ingeniería divina. Es impresionante. Vamos al punto número 2. El mundo nos enseña una cultura de placer e indulgencia. El mundo está buscando que nosotros nada más vivamos para satisfacer nuestros antojos de placer. La cuestión es que cuando nosotros damos paso al placer, nosotros nos estamos poniendo en una posición altamente destructiva. Estamos poniéndonos en el blanco del enemigo. Estamos poniéndonos en una posición en la que vamos a ser aniquilados por el enemigo seguro. El sistema de este mundo nos ha enseñado que la mujer tiene el control sobre su propio cuerpo y que los demás no nos debemos de meter en cómo ellas usan su cuerpo. Este camino que está enseñando el mundo resulta en destrucción, y la primaria víctima de esa destrucción son esos pobres bebés inocentes que están todavía formándose en el vientre de sus madres. La mujer tendrá acceso a su cuerpo y hacer lo que le plazca con su cuerpo, pero el bebé que está formándose dentro de su cuerpo es un cuerpo extra, es un cuerpo distinto, es una persona distinta, y nosotros como seres humanos tenemos la obligación de proteger la vida, así como Dios nos ha mostrado hasta ahorita con los pasajes que hemos leído la importancia de la vida de un ser humano para Él. Así tenemos nosotros que darle la importancia a la vida del ser humano como parte de esta raza humana, como parte de la familia de Dios. La otra realidad es que tenemos falta de control y utilizamos el hecho de que tenemos derechos para hacer cosas inapropiadas. Usamos nuestros derechos de la manera incorrecta. Pensamos que porque tenemos derechos podemos hacer y deshacer, podemos destruir vidas, podemos arruinar la oportunidad de otro ser humano de crecer. Dice 1 Corintios 9:27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo me quede descalificado.
Estamos hablando de control, estamos hablando de disciplina. La palabra de Dios nos está hablando de que tenemos que disciplinarnos, tenemos que tener control sobre nuestro cuerpo, tenemos que tener control sobre lo que pasa en nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios capítulo 7, dice que la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Cuando uno se casa, técnicamente ya no podemos seguir siendo esas personas egoístas. Tenemos que aprender que nuestro cuerpo ya no tenemos nosotros la autoridad, sino nuestra pareja, nuestro cónyuge. Mi esposa tiene autoridad sobre mi cuerpo, yo tengo sobre el de ella, y es una cuestión importante el estar cuidando y estar teniendo control sobre sobre cómo tratamos nuestro cuerpo, porque tenemos también que recordar que vamos a dar nosotros cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestro cuerpo en algún punto. Y fíjese, Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 7, está hablando al amor ágape. Eso es lo que está predicando Pablo. No se refiere al amor eros, que es la atracción física, sino está hablando de ágape, porque el amor ágape es la fundación sobre la cual nosotros debemos construir nuestras relaciones. El amor ágape es ese amor que nos va a hacer entregarlo todo por nuestra pareja. El amor eros es lo que el mundo nos enseña que tenemos que ser. Y fíjese que es terrible cuando una persona llega a pedir consejería y dice, ay, es que ya no amo a mi esposo como lo amaba antes, o ya no amo a mi esposa como la amaba antes, y me quiero separar. Están hablando de puro amor eros, de pura atracción física. No es tanto que ya no ame a la otra persona, más bien jamás cimentaron su relación en amor ágape. Es puro eros. Todo lo que están hablando es puro eros, pura atracción física, pura cuestión física y emocional. El amor eros es la parte romántica de la relación y no tiene nada de malo. Cuando es malo el amor eros es cuando fundamentamos la relación únicamente en la parte emocional, en la parte romántica, en la parte incluso sexual, pero no tenemos una fundación completa, un cimiento firme en amor ágape, que es el que nos va a hacer dar nuestra vida por esa persona cuando sea necesario. El amor eros es basado completamente en sentimientos, mientras que el amor ágape es lo que nos mostró Jesús al venir a entregar su vida por nosotros, a dar lo mejor de él para que nosotros pudiéramos ser restaurados con el Padre. Viene 1 Tesalonicenses 4:4-6, dice, como resultado, cada uno controlará su cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Nos está diciendo aquí Pablo, básicamente, controlen su cuerpo, vivan en santidad, vivan en honor, no cometan el error, como lo hace la gente pagana allá afuera, de ir y como decimos en México, transarse a su hermano en Cristo, transarse a alguien más y estar violando a la esposa de otra persona. Porque eso es absolutamente deshonroso para Dios, para usted, para la persona que está siendo la víctima. Hemos sido llamados a ser gente que caminemos en amor, pero tenemos que ser responsables con la verdad. Y por nuestro amor hablamos la verdad. Tenemos que ser gente que hablamos la verdad. Tenemos que ser gente que sí, efectivamente, seamos duros, seamos nosotros gente estricta en cuanto al aborto, estricta en cuanto a estos temas sensibles, pero el hecho de ser estrictos no nos debería quitar la bondad. Ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Cómo respondemos nosotros entonces a este llamado? Vamos a platicar de cuatro puntos, son muy cortos. Y voy a decir esta frase que probablemente le va a punzar a algunas personas, pero es cierto. Es total y absolutamente cierto. Si usted habla en contra del aborto, usted está en contra del aborto y usted apoya solamente con oraciones y casualmente con recursos económicos,
pero realmente usted no está haciendo nada para corregir el problema o cambiar la mentalidad de la gente que tiene usted alrededor. Usted está viviendo en hipocresía. Usted es un hipócrita. Y es así de simple. Cuando nosotros estamos tratando de rechazar el problema y estamos tratando de hablar en contra del problema, pero no hacemos nada para corregir el problema, nos volvemos parte del problema. Y honestamente es hipocresía, completa y totalmente hipocresía, por el hecho de que estamos tratando nosotros de enseñar a la gente que algo está mal, pero realmente nosotros no hacemos nada por cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, punto número 1 de qué podemos hacer. Primero, anime una acción responsable. Los mandatos de Dios no fueron diseñados para ser una carga, sino para romper el yugo del pecado que está sobre nosotros. En pocas palabras, y puede encontrar en 1 de Juan 5 esto, en pocas palabras, los mandamientos de Dios no son carga para nosotros. Y mire, mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser cristiano porque voy a tener que dejar de hacer esto o aquello. Yo que soy cristiano, pobrecito de mí, tengo que dejar todas mis cosas que me gustaba hacer y tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar de hacer el otro y tengo que esto y el otro y empiezan a quejarse y empiezan a poner todas estas cosas. Mire, ser cristianos no representa una carga. El ser cristiano no representa que vamos a convertirnos en gente aburrida. Y me gusta decir mucho esto, porque es cierto, no nos convertimos en cristianos, no nos convertimos en gente triste, no nos convertimos en gente aburrida, nos convertimos en cristianos, en hijos de Dios. Y si usted recuerda, ya ha leído la palabra de Dios, a Jesús le gustaban las fiestas y estaba donde estaba la fiesta. Nosotros somos gente que nos sabemos divertir, no necesitamos de lo que el mundo ofrece allá afuera para divertirnos, nosotros nos podemos divertir. Y sí, el cristianismo va a exigir que hagamos algunos sacrificios. Pero ¿sabe qué? Todo lo que nosotros hemos recibido como responsabilidad de parte de Dios es cumplir esos mandamientos, obedecer esos mandamientos que Dios nos ha dado. Y esos mandamientos no fueron diseñados para que nos detengan, para que nos arruinen la vida. No fueron diseñados para ser una carga para usted. Fueron diseñados para que rompan y destruyan ese yugo que el pecado ha puesto sobre nosotros. Punto número 2. Debemos proveer apoyo para todas las situaciones. Es triste que la gente encuentre al aborto como la opción más sencilla cuando hay un embarazo no deseado. Fíjese, en muchas ocasiones llegan dos jóvenes que están enamorados, que están metidos en su mundo, y estos muchachos cometen el error de tener relaciones sexuales previas al matrimonio y se embaraza la jovencita y luego los papás corren a casarlos. Les voy a decir, yo conozco algunos casos en donde el matrimonio que se tuvo que hacer de manera súbita por este tipo de situación resultó en una separación terrible entre los padres, un daño espantoso psicológicamente hablando al niño y terminó en un divorcio que era innecesario. Muchas veces corremos a tomar a los jóvenes y casarlos, pero mire, si los jóvenes realmente no han rendido, no han cedido su vida a Cristo, no tiene sentido. Hay otras opciones que se pueden considerar sin que los jóvenes destruyan su futuro y el del niño. Sí, efectivamente, me va a decir los papás de jovencitas, y yo lo pienso por mi propia hija. Bueno, ¿y quién se va a hacer responsable del niño? Porque mi hija va a terminar siendo responsable. Y les voy a decir, mire, el hecho de casar a los dos jóvenes no va a traerles realmente una solución al problema. De hecho, va a causarles una destrucción emocional a los dos, al niño, a ustedes. Va a causar conflictos constantes. Un joven o una pareja de jóvenes que no han cedido su vida a Jesús, que están viviendo de una manera contraria a lo que Jesús indicó y que no están dispuestos a rendir su vida a Jesús, van a acarrear un yugo más fuerte todavía. He visto muchas parejas destruirse, muchas parejas disolverse y
realmente destruirse uno al otro por un proceso de un matrimonio que realmente no debió haber ocurrido y fueron forzados a casarse por el producto de una relación sexual descontrolada o desenfrenada. Como padres de señoritas pensamos, bueno, ¿sabes qué? Sí va a recaer sobre nosotros probablemente ese peso, mi hija va a quedar marcada, va a tener un niño, no va a tener las mismas oportunidades que si se hubiera mantenido virgen en su momento, pero probablemente va a ser más saludable para la niña, para la joven y para el bebé el hecho de no estar dentro de una relación donde sean forzados a entrar a una situación de matrimonio. Y honestamente lo que la sociedad menos necesita son más divorcios y más parejas destruidas. En un dado caso, estar apoyando a la jovencita y estar buscando el estar entregando la palabra de Dios al joven y estarlos animando a que vengan, que se incluyan en grupos de adultos jóvenes o lo que sea, donde estén recibiendo de parte de Dios palabra y estén recibiendo apoyo de parte de otros creyentes y probablemente más adelante lleguen al matrimonio y les ayude, pero por mientras el forzarlos a entrar a una relación matrimonial no puede ser la mejor opción. Vamos a ver la tercer punto, cómo podemos responder a este llamado es ser llenos de compasión. Mire, respecto al aborto y muchos otros pecados, en específico el pecado sexual, no debemos ser nosotros nada ligeros, no debemos tomarlos a la ligera, debemos ser rígidos, debemos ser duros y no debemos permitir que las cosas que vayan en contra de la palabra de Dios ocurran si podemos nosotros ayudar a evitarlo. Sin embargo, nosotros debemos también mostrar gracia y compasión para con la gente. Podemos decirle, mira, ok, ya pasó el problema, ya se cometió el error, vamos a encontrar la manera de salir de esto juntos. Y estar ofreciendo apoyo, estar ofreciendo una manera de resolver la situación junto con ellos. Tenemos que tener compasión. La gente comete errores y cometen errores muchas veces cuando están sometidos a presión o están sometidos a un impulso emocional contrario a su felicidad personal. Y esto lo vamos a ver, lo hemos visto antes, lo vamos a seguir viendo. Esto es algo que va a ocurrir y es normal. Nosotros tenemos que tener esa compasión, tenemos que tener esa gracia de Dios para mostrarles. Y el último es ofrecerles esperanza, ofrecerles sanidad, ofrecerles recuperación. Decirles simplemente, mira, vamos a llegar al otro lado de esto. Podemos hacerlo juntos, podemos encontrar la solución juntos, ofrecer ayuda sin afectar la integridad de la palabra de Dios. No queremos ofrecer ayuda y pasar por encima de los preceptos establecidos en la palabra de Dios, sino que tenemos que llevar la palabra de Dios a su cumplimiento, llevarla en integridad. Tenemos que darle amor a la gente donde haya desesperación, tenemos que darles entendimiento donde haya confusión, tenemos que mostrarles el amor, la gracia, la bondad de Dios y del Espíritu Santo donde haya este tipo de situaciones, donde haya desesperación, donde haya frustración, donde haya desánimo. Nosotros somos los portadores de la luz, dice Jesús en Mateo 7, que nosotros debemos ser la luz que alumbra allá afuera, ¿no? No debemos ser como nadie dice la palabra de Dios que nadie enciende una vela para ponerla en un cajón o debajo de la cama o dentro de una vasija, sino la pone en un lugar alto donde alumbre a todos, y así tenemos que ser nosotros. Si decimos que somos embajadores de Cristo, es que vamos a presentar la imagen correcta de Cristo, vamos a mostrarle a la gente quién es Cristo, vamos a enseñarles que Cristo nos amó, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, que Cristo es un Dios de perdón, de gracia, de bondad, y vamos a ayudarles a llegar a encontrar la solución al problema. La mejor manera en que podemos orar hoy no va a ser para levantar las manos a pedirle a Dios nada. Vamos a levantar las manos simple y sencillamente a decirle, Señor, aquí estamos, conviértenos en herramientas útiles, ayúdanos a llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan. Señor, en esta hora
Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú abras nuestro corazón, Señor, que tú nos mires, Dios. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos, a purificarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en honor de una manera, Señor, que realmente honre tu nombre, Señor, que le dé la gloria y la honra, Señor, a tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos el día de hoy, Señor, escuchando este mensaje, Señor, recibiendo esta palabra de parte de ti, Señor, que nos convirtamos en esa herramienta útil en tus manos, que nos convirtamos, Señor, en esa vasija que lleve, Señor, tu palabra, que lleve, Señor, tu unción, que lleve tu Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control, Señor, de nuestras vidas, de manera que nosotros vivamos de acuerdo a ti y a tu voluntad. Señor, que no seamos más nosotros, que no sea más nuestra voluntad, sino la tuya. Toma la vida de mis hermanos en tus manos. Ayúdales, Señor, a crecer. Ayúdales, Señor, a ser una luz en medio de las tinieblas. Señor, que seamos duros con estas cosas como el aborto, Señor, que van por encima de tu palabra, pero que seamos a la vez llenos de gracia, de favor, de amor, Señor, de compasión para con la gente. Queremos, Dios, ser buenos ejemplos. Queremos ser gente, Señor, que honra tu nombre, gente que levanta tu nombre. Queremos ser gente, Señor, que somos embajadores y testigos fieles de Jesús en el mundo, Señor. Que podamos mostrar a la gente el amor de Cristo a los demás. Señor, que podamos mostrar a la gente esa compasión, Señor, esa pasión, ese fervor, Señor, y que la gente venga a conocerte gracias al testimonio que nosotros damos allá afuera. Señor, toma a la gente, toma, Señor, a mis escuchas, a mis hermanos, Señor, aquellos que están del otro lado, Señor, de este micrófono. Señor, tómalos en tus manos, moldéalos y que se vayan haciendo cada vez más conforme a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias por tu amor en nosotros, por tu Espíritu Santo en nosotros. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por quien tú eres. Gracias porque lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Que el Señor le bendiga y le guarde, que le guarden en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que el Señor le dé paz, que el Señor le llene de su Espíritu Santo, que le dé una semana de victoria. Y nos estamos escuchando por este mismo canal. Si puede usted contactarnos, puede hacerlo a través de la página de Facebook, facebook.com/OFE Hispano. Puede contactarme ahí. De hecho, está una liga para contactarme a través de WhatsApp en Facebook. Y pues nos vemos por acá. Vamos a seguir con los cursos de la serie 2.7 el miércoles a las 7 horario central de los Estados Unidos y los domingos a las 10:30 de la mañana horario central de los Estados Unidos son nuestros servicios generales. Le doy muchas gracias por acompañarme, gracias por su apoyo. Que Dios le bendiga mucho y estamos por acá en contacto. Muchas gracias. Dios le bendiga.